Muy buenas a todos, chavales. Imaginen esto, un torneo global de Free Fire. Millones de jugadores luchando. Pero esto no era por bullas normales. No. Esto era por algo más. Los 50 jugadores con más eliminaciones, los más agresivos, los más letales de todo el mundo, recibieron una invitación. Una invitación a un lugar que no aparecía en ningún mapa. La llamaban la Ciudad Desconocida. Un lugar secreto, preparado solo para ellos. Era el premio definitivo, pero también la trampa perfecta. Nadie sabía lo que les esperaba al otro lado de esa pantalla de carga. El viaje fue un misterio total. Un avión sin ventanas, un salto a ciegas. Aterrizaron en el centro de una metrópolis abandonada y extraña. Rascacielos rotos se alzaban como fantasmas contra un cielo siempre gris. Las calles estaban llenas de coches oxidados y un silencio que helaba la sangre. Al llegar, cada jugador encontró una mochila. Dentro había armas, algunas medicinas, un puñado de granadas y comida. Pero había un problema, uno muy grande. Los recursos eran solo para una semana. El desafío real no era llegar, sino sobrevivir un mes entero. Un mes. 30 días en el infierno. La realidad golpeó a todos como una bala de AWM. No habría más airdrops. No habría tiendas dentro del juego para comprar suministros. No habría ayuda externa de ningún tipo. Estaban completamente solos, aislados del mundo. Lo que tenían en su mochila era todo lo que podían esperar, al menos al principio. La única forma de conseguir más cosas era quitándoselas a otro. La supervivencia dependía de la agresión, de la caza. La ciudad era un nuevo mapa, pero las reglas eran mucho más crueles que cualquier partida clasificatoria que hubieran jugado antes. La atmósfera era increíblemente tensa. Podías sentir el miedo en el aire. Los jugadores, acostumbrados a reaparecer después de ser eliminados, ahora se enfrentaban a una verdad aterradora. Aquí no había segundas oportunidades. Cada esquina podía esconder a un enemigo. Cada edificio era una posible emboscada. La ciudad era su arena y su prisión. La cuenta atrás había comenzado. 30 días. 50 jugadores. Un solo objetivo. Ser el último en pie. La batalla definitiva en la ciudad desconocida acababa de empezar, y sería una auténtica locura. En este manicomio de supervivencia, dos nombres resonaban por encima de todos los demás. Eran leyendas, casi mitos dentro de la comunidad de Free Fire. Por un lado, estaban los Sakura, un dúo de jugadores japoneses famosos por su estilo de juego elegante, preciso y mortal. Se movían como sombras, coordinados a la perfección. Usaban el sigilo y la estrategia como sus armas principales. Eran conocidos por sus skins de flores de cerezo, un símbolo de belleza y de una vida corta pero intensa. Verlos en acción era como ver un baile donde cada paso terminaba con un headshot limpio y silencioso. Y luego estaban los Destructor. ¡Qué nombre, chavales! Este equipo era todo lo contrario. Eran pura fuerza bruta, pura agresividad. Un escuadrón de 4 jugadores latinoamericanos que no entendían de estrategias sutiles. Su plan era simple: ir de frente, con las armas más ruidosas y potentes, y arrasar con todo. No se escondían, no esperaban. Ellos eran la tormenta. Su presencia se anunciaba con el estruendo de las granadas y el fuego constante de sus rifles de asalto. Eran el caos personificado, una fuerza de la naturaleza que dejaba un rastro de cajas de botín por donde pasaba. Nadie podía compararse con ellos. Eran como los jefes finales de un videojuego. Los demás jugadores los temían y los respetaban a partes iguales. Enfrentarse a los Sakura significaba morir sin saber de dónde había venido el disparo. Cruzarse en el camino de los Destructor era como intentar detener un tren de carga con las manos. Estos dos equipos eran los líderes indiscutibles del juego. Eran los depredadores alfa en esta jungla de cemento. Todos los demás eran simplemente presas, tratando de sobrevivir un día más con la esperanza de no encontrárselos. La rivalidad entre los Sakura y los Destructor era legendaria, pero en la ciudad desconocida se convirtió en algo más. Era una guerra fría. Ambos equipos sabían que el enfrentamiento final era inevitable. Se movían por la ciudad como reyes en un tablero de ajedrez, reclamando territorios, eliminando a los jugadores más débiles que se interponían en su camino. Eran los polos opuestos del juego, el sigilo contra la fuerza, la estrategia contra el caos. Y toda la ciudad contenía la respiración, esperando el momento en que estos dos titanes finalmente chocaran. Las reglas en la ciudad desconocida eran brutalmente simples y directas. No había lugar para la interpretación ni para las dudas.
Solo había una ley fundamental que todos debían seguir si querían ver el amanecer de un nuevo día: matar o morir. No había alianzas verdaderas. No había treguas duraderas. Cada jugador era un enemigo en potencia. La desconfianza era el sentimiento más común, incluso más que el miedo. Compartir tus escasos recursos era un suicidio. Ayudar a alguien era poner una soga en tu propio cuello. Era la supervivencia del más fuerte en su forma más pura y salvaje. El dueño de Garena, el arquitecto de toda esta locura, observaba todo desde la comodidad de su sala de control. Para él, esto no era solo un juego, era el mayor espectáculo del mundo. Disfrutaba cada momento de tensión, cada emboscada, cada enfrentamiento desesperado. Veía el miedo en los ojos de los jugadores a través de cámaras ocultas por toda la ciudad. Se deleitaba con el pánico que sentían cuando sus suministros empezaban a agotarse. Para él, la desesperación de los jugadores era el entretenimiento más adictivo. Era un dios sádico jugando con sus creaciones, un emperador romano en su coliseo privado. La ciudad misma era un arma. La zona segura se encogía, pero no de la forma habitual. No era un círculo que se cerraba cada pocos minutos. En cambio, sectores enteros de la ciudad se volvían letales de forma aleatoria y sin previo aviso. Un gas tóxico podía inundar un distrito, obligando a los jugadores a huir a la intemperie, exponiéndose a los disparos enemigos. Los edificios podían derrumbarse, eliminando a cualquiera que estuviera dentro. La zona era un monstruo impredecible que cazaba a los débiles, a los lentos y a los que tenían mala suerte. No perdonaba a nadie, y en medio de este caos existía otra amenaza constante: los camperos. Jugadores que decidían no cazar activamente. En su lugar, encontraban un buen escondite, un rincón oscuro en un edificio alto o un arbusto denso en un parque, y esperaban. Esperaban pacientemente, a veces durante días, a que una presa desprevenida pasara por su mira. Eran los carroñeros del campo de batalla, aprovechando el trabajo y el riesgo de otros. Eran odiados, pero también temidos, porque su paciencia los hacía increíblemente peligrosos. Un solo disparo desde una ventana desconocida podía terminar tu sueño de supervivencia.